Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues estamos aquí con el gran Irati Prat de Soy Calcho. ¿Qué tal, Irati? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí contigo, dispuesto a hablar de cualquier tema y nada, empecemos con lo que sea. ¿Y qué tal por allí? Tú estás en Madrid ahora mismo, Sí, todavía fase cero, pero poquito sí, a poco. poco a poco, con calma, la verdad. Llevamos ya muchos días y al final cuando llevas tantos días así, pues unos días más de cuarentena, una semana más, al final se te hace como, bueno, anecdótico incluso, ¿no? Porque dices, bueno, después de 60, 70 días, esperar 7 días más para un poco hacer vida más habitual, pues Sí. tampoco yo creo que no te supone mucho problema si no dependes económicamente de ello. Claro, yo que trabajo desde casa no tengo ese problema, ¿no? Habrá otra gente que sí. Pero bueno, debo sobrevivir poco a poco, haciendo mucho trabajo desde casa y nada, intentando pasarlo bien. Bueno, y como tú has dicho, vamos a hablar de varios temas. Vamos a tocar temas periodísticos, vamos a hablar del periodismo, vamos a hablar sobre todo del periodismo alternativo y estas nuevas vías de periodismo, sobre todo en YouTube, que están naciendo, como es con tu Ujú. canal, con Soy Calcho. Y también vamos a hablar, como no, de fútbol italiano, que por eso estás aquí. Así que vamos a empezar primero para la gente que no te conozca mucho. Dinos quién es Irati Prat, de dónde es, de dónde viene, cómo comienza a formarse como periodista y dónde sigue formándose actualmente, si es que todavía te sigues formando como periodista. Pues yo soy de un pueblecito de Castilla-La Mancha que se llama Almadén, que está pegando con Andalucía y con Extremadura. Vine a Madrid hace 7 años para estudiar periodismo e historia y bueno, acabé la carrera después de 5 cursos y ya durante la carrera había empezado a trabajar como periodista en una empresa que era una productora audiovisual, donde hacíamos documentales de fútbol y demás. Y bueno, a partir de ahí, ya siempre que se hace también, eso fue mi primer trabajo remunerado, por así decirlo, ¿no? Pero ya desde antes había intentado pues colaborar en muchas páginas web, en abrir mis proyectos con Underground Fútbol en su día, comenzar a participar también en diferentes radios online, pues siempre tuve claro, ¿no? Que cuanto más pronto empezara con esto, mejor. O sea, yo me acuerdo que en cuarto de la ESO más o menos, o incluso antes, ya tenía muy claro que quería hacer periodismo y empecé a colaborar en muchos sitios, ¿no? Mi pueblo tiene 7.000 6.000 habitantes, incluso menos ahora, y allí no hay oportunidades laborales para un periodista, ¿no? Pero eh, intenté buscarme la vida por internet, conocer la mayor gente posible, intentar hacer contactos para cuando un día llegara a Madrid ya tener una base, intentar darme a conocer un poquito y creo que lo conseguí, ¿no? Luego, pues, cuando acabé mi vinculación con esta productora audiovisual, hice un máster, ya había acabado la carrera, ¿no? Hice un máster en periodismo deportivo en Marca, estuve trabajando en Marca unos media temporada, medio año, y ahora pues desde hace ya, creo que van a ser 2 años en septiembre, pues estamos a tope ahí con Soy Calcio junto con José Rodríguez, intentando pues crear el portal, página web, YouTube, redes sociales y demás, el portal más importante en lo que se refiere a fútbol en español. Así que ese es nuestro objetivo. Bueno, y tú y José, bueno, con Soy Calcho sois un ejemplo de lo que es el nuevo periodismo alternativo, las nuevas plataformas, sobre todo en YouTube. ¿Tú crees que el periodismo, o sea, crees que el periodismo alternativo es algo que ahora mismo está en auge, que la gente está acudiendo a él, huyendo un poco de lo que suele tener de periodismo en la televisión pública, sobre todo de deportivo? Y si es así, si crees que está en auge, ¿qué crees que busca la gente? ¿Qué crees que obtiene aquí que no obtiene en la televisión pública? Bueno, yo creo que mucha gente lo consume porque, a ver, al final estamos en una sociedad, ¿no? En la que cada vez, pues los jóvenes de hoy en día, y yo siempre me fijo en mis hermanos, ¿no? Como el mejor ejemplo, porque son más pequeños que yo, Ujú. uno pues ha superado la de mayoría de edad hace poquito y otro tiene todavía 14 años, consumen YouTube, plataformas de streaming como Netflix, como Filmin, como HBO, etcétera, etcétera, y la televisión como tal la consumen muy poco, ¿no? O sea, no son de estar esperando un programa que es cada lunes o no son de plantarse a hacer zapping en la televisión. Ellos eligen lo que quieren ver y lo ven al momento, ¿no? En el momento en el que quieren. Entonces yo creo que es una nueva sociedad a la que hay que también que adaptarse y yo creo que YouTube pues es una herramienta muy buena para los periodistas. Sí, no, yo también tengo un hermano de 14 años y es eso, es que no ve la tele por mucho. O sea, cuando le dices, "Va, vamos a ver una peli todos en familia, ni así". Pero no es solo eso, yo creo que el periodismo alternativo, aparte, es que también gente que antes consumía la televisión, gente de hasta de 30 y pico, 40 y pico, esa franja de edad, yo creo que también está buscando otro tipo de periodismo. O sea, que no solo son niños, me refiero. Sí, sí, es verdad, porque también nosotros ves la franja de edad que tienes como público receptor y sí, es verdad que hay gente pues de más avanzada edad, ¿no? A ver, yo creo que al final
pues en el caso yo hablo de nos gusta más la palabra creador de contenido que youtuber, ¿no? Porque al final youtuber te da la sensación de que es más entretener que intentar hacer periodismo, ¿no? Porque al final nosotros lo que intentamos es hacer un poco periodismo, el periodismo que haríamos en un medio de comunicación convencional, pero hacerlo a través de ese formato de visual, e intentar un poco evadirnos de temas polémicos, de temas un poco triviales, ¿no? Del último peinado del jugador tal, de cosas de árbitros y demás. Intentamos un poco, hablo por el entorno, ¿no? Del que nos solemos rodear, caso de Miguel Quintana, caso de la media inglesa, caso de Rafa Skrik, pues es un poco intentar tratar el fútbol como es. Y tú, igual que eres un ejemplo de lo que es el periodismo alternativo, también eres un ejemplo de lo que es especializarse. ¿Tú crees que es bueno especializarse, que es bueno acotarte a un nicho concreto o que intentar ocupar todo también es bueno o por lo contrario te puede perjudicar? Bueno, yo una cosa tengo clara es que trabajar de periodista es muy complicado, ¿no? Las cosas como son, es muy difícil. Hay mucha gente que quiere dedicarse a esto y hay pocos puestos de trabajo bien remunerados, ¿no? Y que estén bien pagados para la cantidad de horas que se dedican al día, ¿no? Y claro, al final es obvio que cuantos más te especialices, pues seguramente más termines de encajar en un sitio. También tienes que elegir bien la especialización, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la gente de la media inglesa es un ejemplo perfecto, ¿no? De cómo han sabido explotar ese mercado, ese nicho de la Premier League y convertirse en auténticos referentes a nivel no ya español, sino a nivel mundial. Pues es así, ¿no? Latinoamérica entera los conoce. O sea, yo creo que es el mejor ejemplo de lo que se puede llegar a ser. Pero es que al final, por ejemplo, a la gente que quiere dedicarse al fútbol internacional, ¿no? Siempre se ve mucho periodista o mucho intento de periodista que quiere ser analista de fútbol internacional y demás. Y lo suele contar Fernando Evangelio, ¿no? Que es el encargado de periodismo, de periodismo internacional, de fútbol internacional, el experto en fútbol internacional de la cadena COPE, que es muy difícil al final tener ese trabajo. Eres un privilegiado, se considera un privilegiado porque es que al final es experto en el fútbol internacional. Hay uno en la COPE, hay uno en la SER, hay uno en el Marca, hay uno en el AS, pero no hay un experto en fútbol internacional en cada sitio. O sea, es muy complicado encontrar ese perfil, ¿no? Al final, como periodista, los medios buscan ahorrar, obviamente, y si un periodista puede hacer varias funciones, hablar de Holanda, hablar de Real Madrid, hablar de Bélgica, hablar del PSG, yo qué sé, hablar de cuanto más hablen mejor, porque le va a salir más barato, ¿no? Su trabajo. Entonces, yo creo que algo tan específico es muy complicado. Así que o eliges bien el nicho de mercado, como han hecho los amigos de la media inglesa, como intentamos hacer nosotros con el calcio, o tienes que tener mucha suerte, porque para acabar teniendo ese trabajo de ser especialista en fútbol internacional, es que hay muy poca gente que se pueda dedicar a eso. Pues justamente de eso te iba a preguntar. Hablando de especialización, ¿por qué el fútbol italiano? O sea, ¿de dónde nace este interés? Porque me contaste que no tenías ningún familiar de Italia, no tienes ninguna procedencia italiana, porque tienes este canal, de hecho has escrito un libro sobre el Milán también. ¿Y Sí, de dónde viene este interés por el fútbol italiano? y bueno, pues fue intentar un poco aprovechar nichos, como hicieron, bueno, como se debería poder hacer, ¿no? O sea, intentar un poco aprovechar un nicho para, para conseguir un público que demanda una cosa y que tú se la ofreces, ¿no? En el caso de, yo seguía el fútbol belga porque al final, cuando empecé muy prontito, pues Bélgica no era la selección que es ahora. Tuve suerte con eso también, pero bueno, intenté centrarme en una liga que no siguiera mucha gente y con el paso del tiempo me di cuenta de que eso obviamente no me iba a dar para vivir, ¿no? Entonces intenté centrarme en una competición que fuera mucho más seguida, es el caso del calcio. Ya había tenido acercamientos, había escrito ese libro, por ejemplo, y sabía que no había ningún medio de comunicación, había cuentas de Twitter y demás, sí, pero no había ningún medio de comunicación, ni página web, ni canal de YouTube, por supuesto, que tratara el calcio de forma específica, ¿no? Entonces, pues yo quise ofrecer a la gente ese medio de comunicación. Estamos en ello, obviamente, poco a poco, pero mi intención era esa y yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Ser ese referente, aprovechar ese nicho, seguir el ejemplo de la media inglesa, pero con Italia, y bueno, ahí estamos. No, al final se está viendo, o sea, el canal de momento está teniendo éxito. La gente, o sea, tiene interés por el fútbol italiano. Al final es una de las tres grandes ligas, se podría decir. Y de eso te iba a preguntar, ahora ya pasamos a hablar del fútbol italiano a tope. ¿Qué tiene para ti, qué me dirías tú que tiene la liga italiana que no tiene la española y la inglesa, que son las dos grandes ligas? Dime algo que creas que tiene de especial la liga italiana que no tienen estas dos.
Bueno, es una liga muy competitiva. Yo creo que eso es obvio, ¿no? Es verdad que tanto la Premier como la liga italiana o la liga española obviamente también son muy competitivas, pero yo creo que es una liga que, aunque es cierto que la Juve en los últimos años ha estado siempre un paso por delante de todo el mundo, estamos viendo que es siempre muy complicado ganar, ¿no? Y esas goleadas que a veces vemos en la Premier con Liverpool y Manchester City por encima del resto, o en la liga española con Madrid y Barça goleando, en Italia es muy complicado verlas, ¿no? Porque al final todos los partidos están tremendamente equiparados, salvo el Atalanta, que ahora es el caso en la faceta goleadora bastante sorprendente, ¿no? Pero yo Sí. creo que ese es un tema muy importante del calcio, la competitividad y la igualdad, y por supuesto también todo el tema táctico, ¿no? Lo difícil que es marcar las diferencias, lo importante que es que un jugador, más que rápido, más que musculado físicamente, sea inteligente tácticamente, que esté siempre bien colocado. Yo creo que eso es fundamental. La velocidad mental que tienes que tener para jugar rápido, para que no se te echen encima los rivales, y sobre todo la cantidad de veteranos que vemos en el fútbol italiano. Yo creo que no es equiparable a otras ligas, y veteranos jugando bien. O sea, hay muchos futbolistas de avanzada edad que están jugando muy bien en el fútbol italiano, y eso no habla de que la liga italiana esté a un nivel bajo, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, que sean capaces de encajar futbolistas que creemos que en otras ligas no tienen nivel para seguir rindiendo, y en Italia sí, habla muy bien del trabajo físico que hacen sus preparadores físicos, sus staff técnicos, sus equipos, y habla también del culto a la veteranía que hay en el calcio, ¿no? Se respeta mucho al futbolista veterano, se confía mucho en él, y estamos viendo a jugadores rindiendo a un nivel brutal. El caso de Bruno Alves, por ejemplo, que tiene ya casi 40 años en el Parma, el caso de Sí. Miguel Veloso en el Genoa, ¿no? Que está siendo fundamental en el equipo revelación de la temporada. Cristiano tiene 35 años y está a un nivel esplendoroso, ¿no? Al final hay muchos jugadores veteranos que están rindiendo bien allí. Eso es lo que te iba a decir, que la gente, yo creo que mucha gente tiene la idea de que la liga italiana, aparte de jugadores italianos, sobre todo van los jugadores cuando ya no tienen nivel para estar en la liga española o en la liga inglesa. Pero yo creo que eso cada vez se está quitando ese estigma, porque vemos jugadores como Cristiano. Cristiano no se va justamente en un momento bajo, sino se va prácticamente en su mejor estado de forma. Se va un equipo campeón, se van jugadores como Eriksen, justamente se va Eriksen en su pico de forma. Igual tiene una temporada un poco más baja, pero está en la edad y en su pico de forma más alto. Y yo creo que cada vez se está quitando ese estigma, más que nada porque es la realidad. Se está viendo que van jugadores y no se van justamente a retirarse. Lukaku también, por ejemplo, es el caso. Y sobre eso te iba a preguntar, en cuanto a la liga, que ya sabemos las idas y venidas que ha tenido la serie a estas últimas décadas, subidas y bajadas, ¿crees que definitivamente está yendo para arriba? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Quiero confiar también en que sí. Al final hay que decir que todo el tema del Calciopoli pues, se ha dejado un poco atrás, ¿no? Fue un impacto bastante negativo para el fútbol italiano, obviamente, ¿no? A pesar de que ese año ganaran el Mundial, el año siguiente el Milan ganara la Champions y luego el Inter ganara el triplete, ¿no? Yo creo que ha sido un bajón para muchos equipos y un impacto negativo para el fútbol italiano, pero creo que poco a poco se están recuperando, ¿no? Hay proyectos muy interesantes, por supuesto, de la Juve, ¿no? Que es una potencia económica a nivel mundial. El caso del Inter, que parece ser que está volviendo a colocarse entre los grandes de Italia y esperemos que en un futuro también de Europa. Napoli, Lazio, que vienen haciéndolo bien los últimos años, y esperemos que en un futuro tanto la Roma como el Milan pues se asienten en esos puestos importantes de la tabla. Claro, al final para que esto se confirme, obviamente necesitamos que un equipo italiano pues haga algo importante en Europa, que ahora mismo todavía no lo han hecho, ¿no? La Juventus siempre se ha quedado ahí a medio camino, perdiendo dos finales. Ojalá y dentro de poquito vuelvan a reinar. Son muchos años ya sin ganar una Champions y más tiempo todavía sin ganar una Copa de la UEFA, así que yo creo que eso es lo que hace falta para confirmar de verdad que el fútbol italiano ha vuelto. Totalmente. Y ahora seguiremos hablando de fútbol italiano, pero te quería preguntar, hace poco más de un año nace Soy Calcio. Ya me has explicado un poco antes por qué nace, pero ¿de dónde nace la idea? ¿Sois José y tú? ¿Cómo nace la idea? ¿Un día os planteáis esto o que vais viendo que hay interés en el fútbol italiano en España? Es cierto que empezáis por la web, pero ¿qué día decidís dar el salto a YouTube? Bueno, o sea, fue lo que teníamos antes era Underground Football, ¿no? Que era un proyecto, que era una página web un poco, pues donde dábamos contenido a historias del fútbol, un poco underground, como bien dice el nombre, ¿no? Pero posteriormente, pues ese proyecto un poco se finalizó y decidí un poco dar el paso a algo más específico, ¿no? Y la idea era eso,
crear Soy Calcio, ¿no? Primero fueron unos meses haciendo la página web únicamente para un poco tantear el terreno, para ir conociendo a la audiencia, para ir generando comunidad y posteriormente pues vimos dar ese salto a YouTube porque era al final lo que necesitaba el proyecto, ¿no? Dar ese siguiente paso. Creo que fue algo natural. Teníamos muchos amigos que se habían abierto canales de YouTube, sabíamos que podíamos contar con su ayuda, que nos iban a apoyar y nos iban a dar consejos, lo hicieron y bueno, fue un salto natural, sin ningún tipo de duda. ¿Y esperabais que tuviera el éxito que está teniendo? ¿O no las teníais todas con vosotros? Sí, al final era una duda, ¿no? Porque claro, era dar un salto, era postear todo a YouTube y no sabías cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Tampoco sabíamos si había un público tan amplio de fútbol italiano. Creíamos que sí, porque al final es un fútbol muy importante, ¿no? Después de España e Inglaterra, obviamente, está Italia y queríamos confiar en ello. Pero yo creo que hemos hecho las cosas bien, hemos ido dando pasos correctos, poquito a poco, relacionándonos con la gente adecuada y creo que al final pues lo hemos hecho bien, ¿no? Así que estoy contento con cómo hemos ido avanzando. Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer hasta hacer viable este proyecto y queremos dar esos pasos. Yo lo que creo también es que, por supuesto que tendréis un público que sea exclusivo interés en fútbol italiano, pero lo que creo también es que estáis muy bien rodeados de gente como la media inglesa, como Quintana, por ejemplo, como Andoni, que es la liga francesa. Entonces es como que hay mucho público que compartís entre vosotros. El público es como que sabe que si quiere saber de fútbol italiano os tiene a vosotros, si quiere saber de fútbol inglés tiene a la media inglesa, tienen a Quintana para saber un poco de todo, tienen a Andoni para saber de fútbol francés. Es como que completáis ese círculo de fútbol que al final es lo que compartís y es lo que quiere saber la gente. Sí, además tenemos buena relación, ¿no? Ya nos conocíamos también de antes de abrir los canales de YouTube, del mundo de Twitter, del mundo de los medios de comunicación online. Así que fue un poco pues esa relación que había antes, mantenerla y hacerla todavía más estrecha con las colaboraciones de YouTube. Así que ha sido un poco mantenerlo. O sea, la gente sabe que nos llevamos bien, que colaboramos, que hacemos trabajos juntos y yo creo que encima eso les gusta también, ¿no? Ver que hay una comunidad de YouTube Fútbol en España bastante sólida, pues yo creo que les gusta. Y ya volvemos al tema de la Liga Italiana, de la Serie A. Dime para ti cuál está siendo la revelación hasta antes del parón, pero no tiene por qué ser de nacionalidad italiana, ni tampoco tiene que ser joven, una promesa, sino cuál es para ti el jugador que más te ha sorprendido hasta ahora. Uf, pues tengo que reconocerte que por un lado, aunque no pueda sonar a revelación, me ha sorprendido bastante Lukaku, porque al final es un jugador por el que se pagó mucho dinero y que venía del Manchester United un poquito rebotado, ¿no? Había sensación, yo creía que lo iba a hacer bien, ¿no? Con Antonio Conte y demás, pues podían encajar, podía ser un punto para relanzar su carrera, pero ha rendido tan bien, ha sido tan regular, ha sido ese delantero que ha mantenido vivo un poco al Inter en momentos de dificultad, que yo la verdad es que no esperaba que se echara el equipo a la espalda como lo ha hecho, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante la temporada de Lukaku, un poco callando muchas bocas también, muchos críticos que habían, demostrando que igual el problema más que él era todo el entorno que hay en el Manchester United, todo ese contexto negativo, ¿no? Porque al final muchos jugadores que han salido de ahí han vuelto a rendir a un nivel interesante, ¿no? Entonces yo me quedaría con él por las ganas que había, las expectativas que teníamos con él y cómo las está cumpliendo e incluso superando. Bueno, y sobre todo la dupla con Lautaro, prácticamente una de las mejores de Europa. Y también volviendo a la pregunta, te voy a preguntar, dime, ¿cuál es la revelación de nacionalidad italiana que a ti más te ha sorprendido? Ostras, pues a ver, yo creo que me quedaría con Gaetano Castrovilli, de la Fiorentina. Seguramente hay alguna otra, ahora mismo no caigo, pero Castrovilli seguro que ha sido una revelación impresionante porque al final es su primera temporada en Serie A, ¿no? El año pasado estaba cedido por la Fiorentina en la Cremonese, en Serie B, y este año ha pasado de ser un jugador que, bueno, iba a hacer la pretemporada y a ver cómo salía, a ser uno de los futbolistas más importantes de la Fiorentina, ¿no? Ya se ha ganado ser convocado con Italia, debutar, es un futbolista que ya se está tasando en 40-45 millones de euros y no sé si está para ser titular en Italia. Hay mucho nivel en el centro del campo, Jorginho, Verratti, Barella, Tonali, muchos jugadores, Lorenzo Pellegrini, Sensi, pero está claro que está para ir convocado con Italia a la Eurocopa del año siguiente, por ejemplo. Así que es un jugador muy estimulante, Gaetano Castrovilli, sin duda alguna. Y cuando has hablado de la Fiorentina,
Te voy a preguntar por Ribery. ¿Ribery te ha sorprendido? Bueno, realmente empezó más bien de lo que luego ha continuado, pero ¿te ha sorprendido su adaptación? ¿O esperabas más o esperabas menos? No, esperaba menos, ¿eh? Yo creía que iba a estar un poco de vacaciones en Florencia, pero empezó realmente bien, a un nivel altísimo, Sí. además haciendo de líder, ¿no? Transmitiendo carácter al grupo. De verdad, hemos visto una Fiorentina antes de la lesión de Ribery y después. O sea, con Ribery en el campo era otro equipo, un equipo muy competitivo y sin Ribery se nos ha caído completamente. Así que eso habla también de la importancia que tiene este futbolista, ¿no? Cómo contagia al grupo y la verdad es que me ha sorprendido mucho y para bien. A mí, por ejemplo, también me ha sorprendido Kulusevski en el Parma. ¿Tú crees que puede tener una oportunidad la temporada que viene en la Juve? Pues fíjate, seguramente ha sido la gran revelación de la liga, ¿no? Es Sí. cierto que los últimos meses han sido un poco más discretos, pero el inicio de temporada fue brutal. O No, y sea, que para se un pagó jugador, mucho también. sí, lo que pasa es que era un futbolista que era su primer año como profesional, ¿no? Y ya en el primavera del Atalanta había rendido espectacularmente bien y demostraba ser un jugador muy polivalente, con gol, con último pase, muy completo, ¿no? Y había una rifa por conseguirlo, ¿no? Al final no solo lo quería la Juve, sino que lo querían todos los equipos importantes de Italia. Un poco lo que está pasando ahora con Tonali, que se lo está pegando, pues Sí. todo el mundo se está pegando por él, pues en enero pasaba por Kulusevski. Y la Juventus yo creo que se anticipó, igual ha pagado demasiado, bueno, veremos qué es lo que ocurre, Sí, ¿no? Son casi 45 millones de euros con bonus incluidos, pero es una apuesta que tenía que hacer, ¿no? Al final, para competir en Europa y para competir en la Liga, obviamente tienes que fichar a los mejores talentos que haya en el calcio, un poco a lo Bayern, ¿no? Como hacen en la Bundesliga, pero sin acaparar todo. Pero es verdad que era un jugador que necesitaban fichar. Yo creo que le puede encajar muy bien a Mauricio Sarri y habrá que ver si está listo la temporada siguiente para desbordar y desequilibrar desde el primer día. Y hablando de equipos como Parma o Fiorentina, hablando de esos equipos más que se presuponen zona media, incluso el Parma zona media-baja, ¿qué equipo de esa zona crees tú que, como ha hecho el Atalanta estas últimas 2 temporadas, que crees que pueda aspirar a Europa los próximos años? A ver, yo creo que el camino del Atalanta no lo va a seguir nadie. Al final es muy difícil, ¿no? Y son casos prácticamente únicos que pasan muy pocas veces. O sea, es muy difícil, ¿no? Que esto pase otra vez. Todo lo que se ha alineado para que sea un equipo que está en cuartos de final de Champions y ha sentado de forma habitual a pelear por los cuatro primeros de la liga, es muy difícil que se repita. Pero bueno, estamos viendo al proyecto de Las Verona, que está siendo un recién ascendido peleando por Europa, aunque yo creo que lo van a desmantelar este verano y va a ser difícil que repita esta temporada. El Parma también se ha sentado arriba, pero creo que son proyectos más casuales que otra cosa. No veo a estos equipos asentándose en zonas altas y peleando por entrar en Europa, ni mucho menos. Quiero confiar en la Fiorentina, ¿no? Que tiene un propietario nuevo, Rocco Comiso detrás, con bastante dinero. Ojalá haga las cosas bien y volvamos a ver a la Fiorentina peleando por Europa dentro de poquito. Bueno, pero al final todo esto hace una liga mucho más bonita y mucho más competitiva, aunque sean proyectos flor de un día, ¿no? Y luego se la peguen. Pero bueno, con todo esto, ¿dónde situarías tú, si tuvieras que hacer un ranking de ligas europeas, dónde situarías a la liga italiana? A ver si me sorprende tu respuesta. No, yo creo que no. Al final está la Premier y la Liga Española. Bueno, podríamos debatir dónde colocar a cada una, pero creo sin duda alguna que luego está el calcio. O sea, no creo que Sí. esté la Bundesliga por delante, no creo que esté la Liga Francesa por delante. Creo que está en un tercer escalón. Por suerte, poquito a poco recortando esa distancia con los equipos, con las ligas de arriba, ¿no? Premier y Liga Española. Creo que hace falta un poco más de músculo económico, sobre todo los equipos de media tabla, pero creo que están hacia arriba, así que lo colocaría en ese tercer escalón. No, yo creo que en cuanto a espectáculo, sobre todo, y en cuanto a nivel futbolístico, es lo que se podría debatir con la Bundesliga, pero aún así creo que está por encima. Pero en cuanto a espectáculo, yo creo que está bastante por encima. Y, por ejemplo, una pregunta que a mí, yo tenía curiosidad de lo que me ibas a responder. Cristiano, ya hemos visto cómo se ha adaptado a la liga italiana, uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Crees que es una liga que se adapta mejor a Cristiano o a Messi? Es verdad que a Messi no lo hemos visto, pero por condiciones, ¿a quién crees que se adapta mejor la liga italiana? Ostras, no sé, a ver, o sea, Cristiano se ha adaptado él porque al final es un goleador, ¿no? Y los goleadores terminan encajando prácticamente en cualquier sitio. Es un futbolista que es cierto que la Juventus ha cambiado un poco su estilo de juego, ¿no? Para moldarse también a Cristiano, es obvio, ¿no? Y seguramente si Messi llegara a cualquier equipo, ese equipo se adaptaría a lo que quiere Messi, porque al final es normal, es el mejor jugador de equipo y tienes que intentar darle el mejor contexto, ¿no? Para que rinda de la mejor forma posible. Pero bueno, Cristiano ha demostrado adaptarse. Yo tenía
teníamos algunas dudas al principio, ¿no? Es verdad No, que y es un porque se jugador que es un dice que la nivel. liga italiana es difícil hacer gol, siempre se ha dicho. Sí, no, sí, sí, es muy difícil, lo que comentamos anteriormente, no vemos goleadas de forma habitual, ¿no? Claro. Y los goleadores, los capocannoniere, no suelen tener las cifras que tenían Cristiano o Messi en Mm. la Liga Española. Y hemos visto que Cristiano el año pasado, pues no marcó tantos goles como marcaba en el Real Madrid, ¿no? Entonces es diferente, pero estamos viendo este año a un Cristiano súper cómodo, a un Cristiano adaptadísimo, a un Cristiano que no para de marcar goles, tirando del carro de la Juve, una buena asociación con Dybala. Yo creo que los dos podrían encajar sin ningún tipo de problema. Al final son los mejores jugadores del mundo, de los mejores jugadores de la historia y encajar en cualquier sitio. A mí particularmente me molaría mucho ver un Madrid-Barça readaptado a la liga italiana, ¿no? Cristiano en la Juve, Messi en el Inter, se podría hacer ahí un Ojalá. Madrid-Barça y ojalá que ojalá, por mí, a mí es que me encantaría ver a Messi en otra liga y me encantaría volverlo a ver en una con Cristiano, todavía en que estén bien futbolísticamente los dos. A mí me Sí, molaría mucho. pero ojalá. Y- Por sí, mí, sí. encantado de que llegara Messi al fútbol italiano, pero la verdad es que parece, por lo que pide económicamente y su amor por el Barça, no parece muy difícil, pero ojalá. Y ya te voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo, ahora que se ha suspendido la Eurocopa por el tema del coronavirus, ¿tú cómo veías a la selección italiana de cara a la Eurocopa? Pues ¿Crees que les ha venido bien o que les ha perjudicado? yo creo que les ha venido bien, pero ya llegaban bien a la Eurocopa. Al final era un equipo muy joven, era un equipo pues que también mezclaba talentos emergentes con veteranía, el caso de Chiellini, el caso de Bonucci, pero creo que le va a venir mejor. Al final van a madurar más algunos jugadores como Chiesa, Tonali, Varela, Chaniolo se va a recuperar de esa grave lesión que no iba a llegar a la Eurocopa, así que creo que le va a venir bien. Es un equipo que no considero de los favoritos de primera línea, caso de Alemania, caso de Francia, caso de España, pero sí creo que puede sorprender a cualquier equipo. Así que ojo con esta Italia de Mancini porque para sorpresa de todos, yo creo que está haciendo las cosas muy bien y de verdad que es un equipo bastante ilusionante. La fase de clasificación que hizo fue muy buena y es un equipo que incluso está jugando bien, que a veces era complicado de pensar, ¿no? Así que muy contentos con ellos. Bueno, pues Irati, ye- por mi parte, ya no más, todo bien. Me ha encantado charlar contigo, ha sido un placer tenerte en el canal. No, ha sido un placer, Pablo, la verdad. O sea, encantado de pasarme por aquí. Y pues ya decimos a la gente lo que necesite. Estamos ahí en Soy Calcio para hablar de fútbol italiano, para hablar de cualquier cosa. Ya saben dónde encontrarnos. Exacto, y si alguna vez te quieres pasar, sabes que esta es tu casa, que estás invitadísimo, así que un auténtico placer.